damos un cordial saludo a los oyentes de Radio María y le damos la bienvenida a nuestro programa Seamos Paz. Este es un espacio que busca dar una luz de esperanza desde Cristo Jesús a todas las personas que en este momento están siendo víctimas de maltrato, acoso, bullying en sus diferentes manifestaciones. Bueno, pero antes de iniciar nuestro programa, está aquí Andresito Pavón como siempre, y vamos a darle un saludo a nuestro Señor y a pedirle que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros y que sea el quien inspire las palabras que vamos a decir en nuestro programa. Bueno, Espíritu Santo, te pedimos que nos asistas, que vengas con tu presencia, con esa brisa, con ese fuego, como en Pentecostés. Que vengas, nos llenes de tus dones, de tus gracias, de tu amor, que ilumines nuestro camino, que prepares nuestro corazón para poder entender, Señor, lo que tú quieres y poder desechar lo que no proviene de ti. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos cada día más, cada momento más, y te agradecemos, Señor, por habernos traído aquí el día de hoy. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar, Andresito, sobre un tema que hemos tratado en repetidas ocasiones y es la importancia de no quedarnos callados frente a las cosas que nosotros vemos que no están bien. Entonces, hay muchas situaciones, especialmente, no solamente hablemos de bullying. Hoy estaba asistiendo al entierro de la mamá de una alumna mía de la universidad y me comentaba todo el maltrato del cual fueron víctimas, del cual fue víctima la mamá, del cual fue víctima toda la familia, y sencillamente no les tenían en cuenta todas las actividades y todas las cosas que ellos estaban haciendo para sus propios hijos, ¿cierto? Lo que estaban haciendo ellos para beneficio de la señora, para beneficio de su salud, y los médicos llegar a decirles como, ay, pero ustedes para qué hablan tanto de eso si igual su mamá se va a morir. O sea, ser capaz de una persona, eso para mí es maltrato. ¿Tú no crees, Andresito? Sí, pues lo que pasa es que estamos en una sociedad que no tolera realmente la fe. Hoy en día nosotros estamos viviendo una sociedad que llama a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Entonces nosotros tenemos que estar con la palabra porque la palabra es nuestro manual de vida y la palabra dice, pues a ustedes los van a perseguir igual que me persiguieron a mí. Nosotros tenemos que ser conscientes que tener una vida coherente, querer vivir en contra de la corriente, pues va a generar este tipo de choques y estas cosas. Y pues nuestro deber como cristianos en este caso es eh, apoyar a las personas que quieren entrar a la fe y no hacerle bullying, lo que tú estás diciendo. Eso, digamos, hay gente que por su desconocimiento, como, o sea, yo no creo en Dios, entonces a mí lo que usted hace me parece que es absurdo. O sea, me parece que tener una fe, creer en Dios es de gente tonta, porque a Dios se lo inventaron los hombres, ¿sí? Es un invento del hombre. Entonces, muchas veces dice que la ignorancia es atrevida, ¿no? O sea, si yo no sé de muchas cosas, digamos, si me atrevo a opinar de algo de lo que no sé, yo creo que voy a quedar como un ignorante. Pero nosotros que tenemos conocimiento de las cosas de Dios, sabemos que mucha gente no va a entender nuestra manera de proceder. No va a entender que nosotros a un médico le digamos, yo creo en que Dios puede hacer un milagro en mi mamá, en mi hijo, en mi familiar. No, pero no es tanto eso, Andresito, sino que ser capaz de decirle tan crudamente a una niña de 20 años, es que ¿para qué le vamos a hacer tanto tratamiento a su mamá si igual ella ya se va a morir? Sí, es una persona que no cree absolutamente Pero en... más de creer o no creer en Dios, no tiene esa parte de humanidad que se supone que debe tener también, especialmente las personas que están en el tema de salud. Entonces, esto es un tema que nosotros tenemos que mirar con mucho detenimiento y mirar a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros para tratar de solucionar estos conflictos, ¿no?
por lo menos desde la vivencia de cada uno, desde la experiencia de cada uno, comencemos nosotros a cambiar. Ahorita todo el mundo, ahorita con el tema que estamos tan politizados, estamos absolutamente divididos, es aprender primero a tener el conocimiento, lo que tú decías, porque uno no puede hablar si no tiene conocimiento, y también ser capaz de decir sí o ser capaz de decir no a determinadas cosas, ¿no? Así es, Teresita, de todas maneras hay que tener, primeramente nosotros tenemos que tener una coherencia, una adhesión a la persona de Jesús y empezar nosotros a cambiar el mundo primeramente dejándonos llenar del Espíritu Santo como lo que hacíamos al comienzo, pedíamos la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él el que haga la obra. Eso tiene que pasar en nuestra vida primeramente. Nosotros tenemos que llenarnos de Dios porque nadie da de lo que no tiene. Lo que tú decías, pues este médico pues pronto no tuvo el tacto, ¿no? Para decirle a esta persona, si él no creyera, así él no fuera un creyente, de todas maneras le faltó delicadeza, porque yo no le puedo decir a alguien, así no sea católico, oye, ¿tú por qué vas allá o tú por qué haces esto? Si eso está mal, ¿no? Como mucha gente a veces en la evangelización intenta decirle a otra persona, si tú haces eso, te vas a ir al infierno. En vez de que esa persona adquiera las cosas de Dios, lo que va a hacer es, oiga, usted no me conoce, o sea, usted no sabe nada de mí. En vez de nosotros tener esa sabiduría de Dios, Dios nos pide en su palabra que seamos mansos como palomas, pero astutos así como serpientes. O sea, tenemos que tener una astucia hasta para decir las cosas. No sé tú qué piensas al No, es respecto. que si tú te das cuenta cómo actuaba Jesús, qué era lo que hacía nuestro Señor, el primero se iba a las necesidades de las personas y después sí eh, estaba la parte como de atraerlos hacia el mensaje de amor, de evangelización que él traía. Pero era primero solucionar, tú tienes hambre, él se Exacto. compadecía, era solo compasión. O sea, cuando decían, no, pues despachémoslos porque ya la gente no tenemos para darles pan, cuando la multiplicación de los panes, él no, él se compadeció. Cuando su amigo Lázaro murió, él también se compadeció. O sea, si tú miras el comportamiento con cuando sanó tantos enfermos, todo, era sanar las necesidades primero de las personas para llegarles primero al corazón y a través de eso es que nosotros yo pienso que podemos evangelizar. Eso era lo que, mira, decíamos, estuve ayer en una cita en un sitio que es católico. Y uno piensa que por llegar a un sitio que es católico todas las personas te van a recibir con amor, con calidez, con cariño. Y mira que no. A veces en esos sitios es cuando uno se encuentra con una barrera, con unos egos. Todos tenemos egos. Hablo comenzando por mí. Pero hay sitios y cargos en los cuales deberían ser especialmente las personas cuando tienen trato con público. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ayer hablaba con un chico que es muy jovencito, tiene 21 años, y él me decía que estaba comenzando a ir a una iglesia evangélica. Y decía, no, es que yo voy allá y entonces me abrazan y bienvenido, siga. Entonces se siente uno que es importante y que es alguien. Pero si va uno a la iglesia, entonces, y lo digo porque lo viví hace poco, entonces la señora peleando porque es que usted me dijo y es que usted no quiere que yo lea y usted yo sí quiero leer y es que porque usted se va a meter y es que usted no tiene por qué. O sea, no, ¿a qué vamos? Vamos es a servir, no a pelear. Lo que pasa es que, como lo que yo te estaba diciendo anteriormente, lo principal es tener tú un encuentro, llenarte de la presencia de Dios. Si nosotros no nos llenamos de la presencia de Dios y estamos en completa vigilancia de nuestra vida, o sea, que digo completa vigilancia de nuestra vida, es que uno tiene que construir la santidad todos los días. O sea, una persona que esté construyendo la santidad no puede botar un papel a la basura. Digo, qué pena, a la basura. Al piso. Al piso. A la basura, sí. Al piso, a la calle. De eso, yo he visto gente que abre la puerta del carro y bota ahí. Y no se Sí, sonrojan. no, porque es que él tiene el derecho supuesta, o sea, es como una incultura completa. Una persona que está construyendo una santidad tiene que ser responsable en su trabajo. Es que si mi jefe no me está viendo, yo voy a salir no voy a hacer nada. Sí, porque es que tenemos a alguien que sí nos está viendo. Entonces tenemos que llenarnos de Dios
hasta en los más pequeños detalles, dice la palabra de Dios, el que me es fiel en lo poco, pues le daré más. O sea, si yo le soy fiel en lo poco, pues Dios me va a dar más. En lo poco es en esas pequeñas cosas. Yo cómo voy a construir la santidad si, por ejemplo, si yo estoy estudiando y no hago una tarea, ¿sí? Si yo tiento a Dios, no, es que yo como estoy con Dios, entonces me pasa un semáforo en rojo, es que Dios me cuida. Hay un montón de detallitos pequeños y cuando uno no está lleno de Dios, pues pasa lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué viene este a leer? ¿O por qué viene este aquí a cantar? ¿Quién lo llamo si es que yo soy el cantante de esta parroquia? O venga, que es que usted no sabe leer muy bien. Porque es que también a veces tú tienes una falsa, como por decirlo, Percepción. misericordia, ¿no? Decir, ah, no, yo soy muy bueno. Sí, si quieres leer, tú ven. Pero por dentro estás criticando interiormente a esa persona. Pero mire cómo lee mal, yo lo hago mejor. Pero mire que esa voz no la proyecta bien, yo lo hago mejor. ¿Sí? El ego. Eso ahí hay una envidia también. Es una envidia. Es un montón de cosas y ahí estamos. Nos falta llenarnos más de Dios, vaciarnos de nosotros mismos y estar en una completa vigilancia. Es cuando uno se cree bueno. Mm. Entonces uno se cree muy bueno. ¿Sí? Bueno, eso le pasa a uno cuando inicia su proceso de conversión, ¿no? Eso uno siente que más o menos que deberían bajar los santos y ponerlo uno allá porque está uno de una santidad. Sí, sí, uno Es, se es, siente, es verdad, uno se siente, mejor dicho, que no hay nadie que ore más que uno. Que no hay nadie que ame más al Señor que uno. Pero después uno va aterrizando la fe, porque la fe hay que va aterrizarla en todos madurando, los claro. ambientes. Y eso después sería un buen tema que tocáramos, cómo uno puede ir, porque es un tema largo, cómo va uno madurando la fe, en qué nivel de pronto espiritualidad puede estar. Pero sí es importante, primero, o sea, para resumir esta parte, llenarnos de Dios y tener vigilancia, porque si no uno termina lastimando a las personas. Uno, llevando una vida sacramental, continua, de Eucaristía diaria, de confesión, de todo esto, se da cuenta uno lo frágil, vulnerable, las veces que cae, como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer el mal, pues es el que termino haciendo. Imagínate una persona que se crea buena y que no vaya a misa o no asista a los sacramentos, o que va pero ya se le volvió, fue un estilo de vida, Sí, yo no porque hay robo, gente, yo no mato, yo no le hago porque daño hay a gente nadie. que va mucho a la iglesia, pero no tiene una espiritualidad, no tiene un encuentro con Dios. Sí, tiene religiosidad, Exacto, pero no es bien espiritualidad. religioso, entonces va, es la que más novena se hace, pero es la persona que más chisme trae, la persona que más resentimientos guarda, es la persona que le dice usted no me puede entrar ahí porque es que, sí, como tú dices, usted no me puede leer. Entonces, cuando uno va a la iglesia, uno no es que vaya a O esa encontrar, banca es mía. o esa, sí, cuando uno va a la iglesia no es que se va a encontrar con los más santos, como dice el Papa, al contrario, la iglesia es el hospital de los pecadores realmente. Y nosotros pues tenemos que pues, ser coherente porque también dice una parte de la Biblia el que escandalice a uno de estos mis pequeños mal le valdría amarrarse una piedra de molino y botarse al fondo Arrojarse del, al al fondo. fondo del mar. ¿Cuáles son los pequeños de Dios? Pues todos, pero los que están llegando a la iglesia, como tú dices, a tener una experiencia de Dios. Y cuando me ven a mí que voy a la iglesia todos los días y soy el que más grito, el más altanero, el más egoísta, el que soy antitestimonio, pues yo en vez de evangelizar, lo que estoy haciendo es que esta persona pues diga, no, pues yo prefiero irme al garaje de al lado, que me abrazan, me tratan bien y me invitan a orar y es algo bonito, tengo una experiencia entre comillas de Dios porque es que no hay una experiencia más grande que la Eucaristía. Sí, no, eso es Cuando lo tú tienes un máximo. conocimiento, pues ya sabes que no hay nada más grande de eso, que eso, pero nosotros mejor dicho somos ese quinto evangelio, hay cuatro evangelios, pero tenemos un quinto evangelio que es nuestra vida, que es la que mucha gente, el único evangelio que va a leer es el de tu vida. O sea, ay, Teresita tiene algo que me llena, que me confronta, quiero conocer qué es lo que tú estás haciendo. Pero si tú dices que vas a misa, y todo el tiempo eres la más brava, la más grosera, la que lleva un rosario aquí y dice palabrotas. Sí. Porque es que vemos de gente, yo he visto gente con rosario aquí grandísimo que brillan y eso vulgares, eso que se le atraviesa a alguien en el carro y gritan vulgaridades, que no le traen las cosas a tiempo y insultan ¿sí me entiendes? Sí, Y empezando por uno, ¿no? Por maltratadores. eso digo, nosotros tenemos que tener vigilancia porque como, ahí sí, la palabra, nosotros podemos ser maltratadores. Entonces, pues es eso, hasta en la EPS, pequeñas cositas, ¿no? Que alguien la atiende más rápido, pero este era mi momento, me llamaron a mí y eso se forma un... Y Dios nos invita a que nosotros seamos diferentes y es ahí donde está lo complicado. Sí, realmente ser
coherentes no es nada fácil, pero sí lo que queremos hoy es invitar a las personas cuando están viendo un maltrato. También el Señor habla de la corrección fraterna, ¿no? Así Ese es. tipo de corrección que a veces a nosotros se nos olvida o no la queremos hacer para evitar problemas. Entonces es mucho mejor, en muchas circunstancias es mucho mejor callar que nosotros tener la posibilidad de decir, oye, mira, el Señor lo dice, corrige a tu hermano, si cambió, ganaste, y si no, ve acudiendo a diferentes instancias. Pero nosotros muchas veces vemos cosas que están mal, que no nos parecen, pero nos callamos por evitar problemas. Y cuando nosotros vemos qué es lo que pasa en el bullying, qué es lo que pasa en el maltrato, es eso, que las personas prefieren callar por evitar problemas. Entonces, ay, mejor me quedo callado y allá, problema de él, cómo se solucionan las cosas. Problema de él, quién lo manda a ser bobo. Y en el fondo, el maltratador, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el maltratador piensa que realmente el otro, pues, quién lo manda a no defenderse, ¿no? Pero miran, se me viene una imagen a la cabeza y es cuando le llevaron la adúltera a Jesús. ¿Te acuerdas? Le llevaron la adúltera a un montón de fariseos, le llevaron la adúltera a Jesús y Jesús hubiera podido tomar una... Él hubiera podido hacer todo lo que nosotros digamos, pues, yo no quiero meterme en problemas, yo mejor les hago como que no quiero tener confrontaciones con ellos, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué hizo? No se quedó callado, o sea, él se quedó callado, digamos, con palabras, pero con sus actos ayudó a esa persona. Y no lo estoy diciendo, pues estoy, digamos, trayendo una imagen que veo como viendo a Jesús, como escribiendo en la tierra, como, sí, cuando venían todos estos, como haciéndole, independientemente podríamos llamarlo, pues sí la encontraron haciendo algo que no era permitido, pero ya era una montada, por decirlo de alguna manera, ya era una boleteada terrible. ¿Y qué hizo Jesús? O sea, Jesús vio que esta muchacha era vulnerable, que era muy vulnerable. ¿Y nosotros qué hacemos cuando vemos a esa persona que es vulnerable? Atacarlo. Nosotros muchas veces o la atacamos o Jesús hubiera podido, no, sí, es que tiene toda la razón. O, mira, te voy a poner un caso para conectarlo con ese. Cuando alguien, y esto es algo extremo, cuando alguien en un comercio, digamos en un sitio donde hay muchos locales, roba, ¿qué hacen los vecinos? Se unen y le dan una paliza. Le dan una paliza y casi que matan a esa persona. ¿Sí? Tú como comerciante, digamos, si tú estuvieras ahí, Teresita, que tú estuvieras un local ahí al lado, tú podrías coger y pegarle a ese hombre porque tú tienes toda la de ganar y lo golpearías también y todo eso, o tú tendrías misericordia de esa persona que aunque cayó lambarro, tú ya eres una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, que es ahí donde nosotros tenemos que salirnos de todo el mundo está haciendo esto, este se merece ese castigo, pero es que Jesús nos está pidiendo otra cosa. Sí, pero recuerda también que en la imagen de la adúltera también el Señor le Sí, dijo, claro. vete y no Allá, peques allá voy, más. allá voy. No quiere decir que no vaya a necesitar un castigo, pero quiere decir que nosotros no tenemos que actuar como actúa la mayoría de las personas, sino a imagen y semejanza de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Obviamente se tiene que dar su... pero para eso hay autoridades y para eso está la ley y esto. Pero ¿por qué te lo digo? Porque a veces mandan videos, mandan cosas donde tú ves un muchacho casi inconsciente, golpeado, inconsciente y lo seguían pateando, su cara Bueno, y pero esto. yo ahí creo que también hay algo de fondo, Andresito, bueno, sería una discusión muy profunda, pero ¿qué es lo que pasa detrás de todo esto? Que en un país donde la justicia no funciona, también eso Claro. es algo muy grave. ¿Por qué? Porque tú ves que es una persona que comete, y lo hemos visto permanentemente en noticias, comete un delito, comete dos, comete tres, comete cinco, entonces cada vez, si ves tú al muchacho que mató el escolta, que estaban robando a la señora Ujú. aquí en la autopista norte Sí. con la 106 creo que era, en ese momento yo escuchaba el testimonio tanto de la señora como del escolta y ella decía, estábamos ahí en un trancón, el muchacho metido por el vidrio, entrégueme el celular, Sí. entrégueme todas las cosas, el otro sobre el capó y la gente pasaba, miraba y seguía. Era indiferente. La gente Sí, no le claro. importa, o sea, yo no me voy a meter ahí. Y cuando pasa el escolta y se da cuenta,
y el muchacho se le viene con un puñal, por eso Sí. él le Sí. disparó, fue en defensa propia. Pero a lo que vamos es, si las personas, todos, lo cercaran y reaccionáramos todos, llega un momento, no estoy diciendo ni induciendo mucho menos a maltratar, no, ni a hacer daño, no, pero sí a que reaccionemos, y así sería muy difícil que las personas, si estamos todos unidos cuando pasa algo, pues sería mucho más fácil que los cogieran, que los condenaran, pero lo que pasa es que para el mal, mira, en muchas circunstancias, por ejemplo, cuando Gandhi estaba en todo el proceso de pacificación en India, él invitó a las personas a una marcha del silencio, porque tú sabes que Gandhi, cuando leyó el Sermón de la Montaña, dijo, eso es lo que va a cambiar el mundo, y si así actúan los cristianos, este mundo va a cambiar. Y él cuando fue a una iglesia, él quería ser cristiano y le dijeron, no, aquí no lo recibimos. Entonces él decía, otra cosa diferente, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Y con base en esos principios que están en el Sermón de la Montaña, de las bienaventuranzas, él logró la pacificación. Mira qué ejemplo, a veces hay personas que sin ser, porque él era hindú, pero él decía, el Sermón de la Montaña fue lo que me hizo actuar. Y cuando ellos iban, les dijo, si a ustedes los maltratan cuando estemos en esta marcha, ustedes no van a responder, y los maltrataban y ellos no reaccionaban, ellos seguían, ¿sí? Pero es eso, es ser coherentes, pero eso es lo que a nosotros nos falta, mucha coherencia. Sí, nos falta, y para completar, digamos, lo que la idea que veníamos comentando es, realmente para resumir, la palabra misericordia. Misericordia. Y es lo que tanto el Papa nos ha pedido, misericordia. O sea, Con obviamente, justicia. sí, claro. O sea, no puede haber una falsa, no puede haber una falsa misericordia, obviamente. Pero que la falsa misericordia es ese, ay, no, tú no ha pasado nada, tranquilo. No. La misericordia es cuando tú a esa persona la exhortas, la sacas de su error, de su pecado, eh, pero de una manera, como tú estamos diciendo, coherente en el amor. Por ejemplo, te voy a poner un caso eh, de misericordia y de falsa misericordia. La misericordia no está en que yo, por ejemplo, en el caso, digamos, de un papá, yo veo que mi hijo está en pecado mortal y yo, pues porque soy misericordioso, ay, yo no le voy a molestar a mi niño, yo no, a mí, yo soy de esos papás relajados que no le voy a decir nada. Eso es una falsa misericordia, una falsa. La verdadera misericordia es decirle, hijo, lo que estás haciendo está muy mal. Conmigo no cuentes para hacer esto. Conmigo no cuentes para estos actos que estás haciendo. Puede que el hijo se ponga bravo, puede que sea complicado, pero esa es la verdadera misericordia. O sea, la misericordia tiene que ir acompañada pues de la verdad y la justicia. Y bueno, yo sé que nos toca irnos a un receso musical. Sí, no, es que cuando nosotros, o sea, sí, podemos decir que todo se centra en el amor, pero en el amor con justicia, el amor que venga acompañado de justicia. Entonces, pensando en ese amor y en esa justicia y en no callar, Andresito, a ver cuál es la inspiración que te da el Espíritu Santo en este momento. Bueno, pues me ven una canción, simplemente la mano de Dios. Hacerlo todo como, hay una mano que siempre está con uno en los momentos, sea como sea, complicados. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando vengan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y esa es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para hablar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Hay una mano que
pensarlo me ha de levantar cuando vengan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Esa es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Sí, qué lindo es cuando uno escucha que es la mano de Dios la que nos maneja. Pero en eso también tenemos que tener claro que nosotros tenemos que darle esa autoridad, ¿no? O sea, Él es un verdadero caballero y si nosotros no le decimos, Señor, te entrego el mando de mi barco para que seas tú quien lo guíe, el Señor sencillamente se hace a un lado. Y los que hemos estado tan alejados de las cosas de Dios antes de nuestra conversión, sabemos que cuando uno deja que el barco uno lo dirija o que vaya a la deriva, las consecuencias no son las mejores. Sí, lo que pasa es que el encuentro con Dios es un encuentro de dos voluntades, ¿no? La voluntad, mi voluntad, o sea, la voluntad de Dios y mi voluntad. O sea, Dios me da un toque de su gracia, pero está en mí decirle, bueno, yo quiero estar contigo. Yo sé que muchos de ustedes, de las personas que nos están escuchando, tienen cada uno una historia de cómo fue ese encuentro con el Señor, de cómo fue su relación con Dios. Y en algún punto obviamente tuvieron que haberle dado, Señor, sí, aquí estoy. Quiero que se haga en mí según tu palabra. Digamos, María con esa proclamación, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor le puso la misión, hágase en mí según tu palabra. Yo creo que todo el mundo, todos los días nos toca renovar eso, ¿no? Todos los días ese encuentro en las voluntades. Entonces, es como decía esta canción, pues sí, la mano de Dios es la que nos sostiene, es la que nos guía. Y continuando con lo que estábamos hablando de la misericordia, pues que realmente eso es la identidad de un cristiano, esa es la identidad. De pronto la historia que tú contabas de Gandhi era, que decía que le gustaba a Cristo pero no le gustaban los cristianos. Lastimosamente pues de pronto yo con personas que no tuvieron la misericordia para decirle eres bienvenido porque pues Dios nos ama a todos, no dice a ti sí, a ti no, a ti sí, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él hace llover sobre justos y pecadores, ¿no? Sí, claro, el sol sale para todos. Sale para todos. Pero realmente la invitación, Andresito, es a no quedarnos callados cuando nosotros vemos cosas que no son justas. Claro. Nosotros vemos tanto maltrato, vemos tantas cosas que pasan a nuestro alrededor y lo único que hacemos es callar. Y hay estudios que demuestran que hay muchos niños que con una humillación los marca de por vida. Claro. Y muchas veces dicen, hay chicos con los cuales uno habla y dicen, yo hubiera preferido una palmada a una humillación. Claro, porque la palmada al final pues se puede olvidar, pero de pronto una huella que es, dice el Señor en un testimonio, varios testimonios que he escuchado, pues he llegado a la conclusión, a veces la gente piensa que no roba y no mata, ¿no? Pero si uno sí roba, tantas veces ha robado y tantas veces ha matado también espiritualmente, ¿no? Toda una persona que le haces bullying, robas y matas, le robas su paz, su alegría, su autoestima, y puedes matar su alma porque esa persona puede coger un odio, un rencor, que esa persona puede llegar a una ira o rencores, odios, y puede perder su alma, puede matar a una persona. No, o lo que vemos nosotros actualmente, lo que vemos actualmente, sí, eso va a caer sobre nosotros, pero también lo que vemos actualmente son muchos casos de jóvenes que terminan en el suicidio precisamente porque son víctimas de estos maltratos, de estas humillaciones, que son de manera reiterada y con la intención de dañar. Y es que hay algo, es que lo que estamos viendo en la sociedad, lo que ha cambiado con las redes sociales y con la influencia y el manejo de las redes sociales, estamos viendo cómo estos jóvenes se dejan llevar por las tendencias que se están manejando en redes sociales.
Antes los medios de comunicación eran los que tenían todo el poder y toda la fuerza, se les decía el cuarto poder. Ya nos damos cuenta que ya no funciona así. Ahora los chicos le creen a lo que le dicen sencillamente en un mensaje, en un WhatsApp, lo que ven en Face. Entonces uno dice, y las personas que son irresponsables, que mandan información errónea, mira, hace poco tuve la experiencia con un alumno que eso me partió el alma, me dolió inmensamente, porque me di cuenta que les puse a hacer un trabajo en grupo y escribieron a una persona que no estaba, ¿cierto? Al yo mirar los trabajos, cuántos sacaban, y miré, yo le digo, eso fue un bombillazo del Espíritu Santo. Y me doy cuenta que esta persona, dije, pero esta persona no fue a la clase. Cuando hablo con ellos les dije, bueno, vengan para acá, eso no está bien, ustedes actúan y comienza uno con cosas pequeñitas. El día de mañana a ustedes no les cuesta ningún trabajo aumentarle un cero a una cifra, no les cuesta ningún trabajo alterar un documento, así se comienza. Les dije, los grandes ladrones empezaron por cosas muy pequeñas. Y me responde un alumno que a eso era que me refería, que me dolió inmensamente. Decía, ay, profe, pero es que el ladrón no es el que roba, sino el que se deja pillar. Entonces uno dice, Dios. Y a los pocos días estaba hablando con un vigilante mientras esperaba alguna situación. Habían capturado en esos días a los de unos camiones de bolsas de valores y les encontraron en las casas de ellos 400 millones de pesos enterrados, porque ellos mismos eran los que ayudaban en los robos. Y hablando con el vigilante, me dijo exactamente las mismas palabras. Es que el ladrón no es el que roba, sino el que se deja pillar. Entonces nos damos cuenta que es algo que ya es colectivo. Si un estudiante de una universidad lo dice un vigilante, lo dirá la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad que estamos manejando en este momento. Por eso es importante que nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes, seamos esa luz del mundo que el Señor nos envía. Sean sal, ¿no? Sean sal, sean luz. Nos envía. Entonces mucha gente dice, no, es que yo ya me quiero perder de este mundo. O sea, ya para mí este mundo está tan corrompido, ¿escuchado? Que yo ya me alejo y me voy de ermitaño. Y no, nosotros tenemos que evangelizar. Evangelizar es que este muchacho te está diciendo es que el ladrón no es el que roba, sino el que se deja pillar. Pero es que nosotros, cuando tenemos conciencia que tenemos un Dios vivo, sabemos que es que la palabra dice, no hay nada oculto entre cielo y tierra. O sea, nosotros no tenemos que actuar porque si nos están viendo. Es que nosotros tenemos que actuar para agradar a Dios, que siempre nos está viendo. O sea, es ahí cuando hay un gran cambio en nuestra vida, en nuestra sociedad. O sea, perdóname, es un punto de vista, yo sé que de pronto pues no es muy común, pero yo sé que mucha gente que nos está viendo es gente de fe, y yo le invito a esta gente de fe que seamos faros encendidos, que las redes sociales, que los medios de comunicación que están a su alcance, que hoy en día pueden ser de gran bendición o también pueden ser una herramienta de perdición, se usen para hacer el bien, ¿sí? ¿Por qué existe este medio, por ejemplo, de evangelización como Radio María? ¿Por qué existe? Es algo que el Señor, o sea, iluminó a un sacerdote, iluminó a unas personas, y hoy en día estamos aquí evangelizando y ustedes nos están escuchando. Pero mucha gente no está escuchando esto. Está escuchando toda la gente que le está diciendo que eso, mejor dicho, disfrute la vida, que eso para eso la tiene, no sea bobo. Que no sea bobo, que el sexo seguro, que el ladrón no es el que roba, sino el que se deja pillar. Entonces, mientras toda esa gente se llena de toda esa basura, hay mucha gente que el Señor la está llenando de cosas de Dios. Y realmente yo fui de esas personas que se llenó de esa basura, pero que gracias a Dios, por alguna vez escuchar a alguien dando un testimonio en YouTube, hoy estoy acá. El Señor me tomó a través de lo que yo consumía, pero se filtró. Obviamente, ustedes han visto mi testimonio, bueno, la gente que de pronto me conoce como Andrés Pavón ha visto, sabe que yo no era para nada un muy buen muchacho. En algún momento fui muy descarriado, pero por misericordia de Dios y gracias a las evangelizaciones, yo era de los que pensaba, yo creía que yo llamaba a lo malo bueno y a lo bueno malo. Me acabo de acordar de una anécdota de la Madre Angélica que
una vez se la escuché en EWTN y me causó mucha risa. Ella decía que llegó un señor a buscarla, que le contaba el testimonio, decía, no, imagínense, yo pues tenía mi televisión por cable, me acomodé, mi cerveza, y me acomodé a ver películas pornográficas. Sí. Y resulta que empecé a cambiar y me salía solo la cara de la Madre Angélica. Y cambiaba de canal y la Madre Angélica. Y a donde cambiaba solo le salía la cara de la Madre Angélica. Y él decía, ¿qué pasó? Es que se dañó este televisor, fue, apagó. Bueno. Entonces Le tocó ver la Madre le Angélica. tocó ver la Madre Angélica y después él fue y la buscó y le contaba esa anécdota. Y ella contaba muerta de la risa y decía, es que las cosas, ese es el humor del Señor, ¿no? Sí. Y decía, pues, qué más humor que una monja de clausura dirigiendo el canal de televisión más grande. Entonces, sí, Sí. es un poco el humor del Señor que es maravilloso. Entonces ahí está, para metiéndome un poquito a lo que te pasó con tus estudiantes, ahí estás tú, para decirle, bueno muchacho, o sea, lo que tú estás pensando está completamente equivocado de lo que es la realidad, estás viviendo una mentira. Pues yo me imagino que tú, yo sé que no sé qué palabras tú le habrás dicho, pero conociéndote, sé que alguna cosa por ahí de evangelización le tuviste que haber No, dicho. claro, en eso sí es parte del ejercicio. Yo digo, Señor, si tú me tienes aquí, necesito que sea el Espíritu Santo el que hable, pero independiente de eso sí le duele a uno Sí, mucho, claro. porque uno se da cuenta, eso es lo que están viviendo los jóvenes, a ellos no les importa, sino es que eso, y yo soy el más vivo, y yo soy el que más actúo, y uno ve maltrato entre ellos mismos. Una vez la niña que les comentaba que murió la mamá, que hoy estaba en la funeraria acompañándola, una vez llegó a clase y llegó y me abrazaba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo sabía que era lo que estaba pasando porque ella me lo había comentado. Y yo la abrazaba y yo veía a las compañeras, especialmente en eso, a veces las mujeres somos un poquito más duras y las veía como, mire la hija y mírela, como haciéndose la víctima, como, no, ella lo decía de corazón, Sí, estaba claro. viendo morir a su mamá y ellos sabían que la mamá estaba enferma, pero piensan que estaban manipulando, no, cuando uno está herido, uno busca un abrazo, busca qué es lo que pasa y yo creo que también en eso a nosotros nos falta un poquito como católicos entender que muchas personas cuando llegan a una iglesia están perdidas y necesitan es una sonrisa, un abrazo, una palabra de calidez, no se siente ahí que eso es para nosotros. Sí, claro, Cosas así por el estilo. porque puede hacer que esa persona coja, o sea, está como teniendo ese impulso del Espíritu Santo y se filtró el enemigo y de una vez lo sacó corriendo. Yo sé que pues obviamente no todos los procesos son lo mismo, pues en mi caso yo tuve ese encuentro como cibernético con el Señor, por decirlo de alguna manera, donde yo empecé por mucho tiempo a mirar videos de prédicas y eso, sin, no, por Tu circunstancias de la testimonio vida. está en YouTube, ¿cierto? Sí, Andrés Pavón en YouTube. sí. Y el mío también También está en el mismo canal, en el mismo. de Andrés Pavón está el Sí. testimonio. Que eso le quita a uno muchas vendas y lo ayuda a uno realmente a saber que esto es verdad, que esto no es un cuento, esto no es carreta. O sea, yo no estoy aquí tratando de convencer a nadie, ni nosotros estamos aquí porque no teníamos nada que hacer, sino esto es un llamado de Dios. Esto es porque Dios lo quiso así. Y pues si esto fuera realmente que uno lo hace como por pasar el tiempo, pues uno estaría haciendo otra cosa. Y esto es importante. La gente que evangeliza, la gente que a mí el Señor utilizó, por ejemplo, Marino Restrepo, y que ha venido aquí a nuestro programa, y tanta gente que evangeliza. ¿Cuál es la vida, por ejemplo, de Marino Restrepo? Es una persona incansable, que está viajando de un lado para otro. ¿Qué está haciendo él? Llevando la palabra de Dios. Puede que 50, que vayan 50 personas a una reunión de él y 45 sean todos creyentes convertidos y 5 no, No, pero con uno. o con uno solo. No, y aquí tenemos el ejemplo del director de Radio María, el padre Germán Acosta. O sea, Sí, toda esta evangelización, todo ese amor, todo exacto. ese